Hermanos, en esta noche vamos a ver una enseñanza precisamente para que nosotros sigamos preparándonos para el encuentro con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos estar listos, ¿verdad? Nadie nos queremos quedar fuera. Entonces hay 3 pasajes en el Evangelio de Mateo sobre el reino de los cielos. La primera porción bíblica va a ser en Mateo 13 del 1 al 23. No la voy a leer toda, hermanos, no la voy a leer toda. Nos vamos a enfocar en la segunda, que es Mateo 13, 24 al 30, y vamos a cerrar con Mateo 25 del 1 al 13. Estas 3 parábolas hablan sobre el reino de los cielos. La primera dice así en Mateo 13 del 1 al 23, habla sobre el sembrador y la semilla y los 4 terrenos. Dice que esos 4 terrenos es la condición del corazón del ser humano, hermanos. Dice la primera, el primer terreno en el que cayó la semilla, o sea, el evangelio, es junto al camino. Dice la palabra del Señor que este es aquel que oye la palabra, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, en este no hay fruto. En el segundo terreno es el terreno de pedregales. Oye la palabra con un gozo momentáneo, pero no tiene raíz. Es de corta duración y no soporta cuando vienen las aflicciones o la persecución, o tropieza o cae. Tampoco hay fruto en este otro terreno. O hablando de corazón. El tercero es en espinos. Dice el Señor, es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la semilla y tampoco hay fruto. La cuarta es la buena tierra. Es aquel que oye la palabra, la entiende y da fruto y produce al 100, a 60 y al 30 por 1. En este último terreno, que es el de la buena tierra, hermanos, vamos a meditar. Ya vimos que son 4 situaciones diferentes. Por eso hay mucha gente que viene a las congregaciones, pero a veces viene nomás una vez y ya no se les vuelve a ver. ¿Qué pasaría? Ahí el Señor dice lo que puede pasar con las personas que escuchan la palabra de Dios. Pero la buena tierra, dice, es aquel que le entiende y que da fruto. Entonces, el creyente, hermanos, tiene una promesa y un privilegio tan grande que dice, la palabra del Señor dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. A nosotros, hermanos. Fíjese, el privilegio dice, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Recuerden que sin Cristo en el corazón no podemos entender los misterios que nos enseña la palabra de Dios, porque somos salvos por fe, andamos por fe y de aquí hasta que venga el Señor, hermanos, por fe. Entonces ahora sí vamos a Mateo 13, 24 al 30. En esta otra parábola, el Señor nos habla sobre el trigo y la cizaña. Ya sabemos que hay fruto, pero no todos dan fruto, ¿sí? Entonces, el peligro que hay es que junto con el trigo crece la cizaña. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13, 24 al 30. Dice así la palabra del Señor. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cómo era la semilla? Buena semilla en el campo. Pero, esos peros, hermanos, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola, hermanos, nos habla, dice que cuando los hombres durmieron, el Señor sembró buena semilla en su campo. Dice, pero mientras dormían, o sea, hubo descuido. Por eso dice el Señor, velad y orad en todo tiempo. Este adormecimiento nos está hablando, no que no debamos de dormir, hermanos, sino ese adormecimiento espiritual que hay en muchas congregaciones. Es un adormecimiento espiritual. Se descuidan, no se alimentan de la palabra de Dios, no hay crecimiento. Por eso dice que mientras dormían vino el enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién? Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y dice pues, entonces vino este enemigo y sembró cizaña entre el trigo. La cuestión, hermanos, es que dice que y cuando salió la hierba y dio fruto, o sea, en el momento en que nosotros empezamos a crecer, hermanos, fíjese bien, en el momento en que nosotros empezamos a crecer espiritualmente, va a haber algo, dice, porque apareció entonces también la cizaña. Y entonces uno dice, hoy muchos se han vuelto atrás, hermanos, porque dicen, yo tenía menos problemas cuando no era cristiano que ahora que estoy cristiano. Ahora que soy cristiano, madre. Y vienen problemas sin fin. Una de las cosas que me ha ayudado a mí a poder seguir adelante a pesar de tantas cosas, hermanos, es que yo aprendí una lección que me dijeron que nosotros los cristianos somos como los salmones, vamos en contra de la corriente. Y solamente llegan a la meta los fuertes. Cuando dice el Señor a Josué, fue el primer versículo que nosotros escuchamos de la Biblia, María y yo, en una escuelita bíblica ahí enseguida de nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Cuando uno se alimenta de esas promesas, hermanos, está uno al alba. Pero si me hubiera conformado con aquello de nada más ir como antes iba, nomás asistir al local donde yo acudía y salirme a veces sin oír lo que estaban diciendo, acuérdense que la fe que le agrada a Dios, ¿de dónde viene? Del oír, y de oír su palabra, ¿verdad? Entonces dice que vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se va. Cuando salió la hierba y empezó a dar fruto, dice, o a crecer el fruto, entonces aparece también la cizaña. Los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿Qué no se supone que todo? Yo pensé cuando recién convertí, ¿qué no se supone que todos los cristianos debemos de ser buenos ya? Y me encontré con unas cosas que Dios guarde la hora. Pero bendito Dios, hermanos, que el Señor primero me entrenó como unos 8 meses sobre pura palabra de Él, sin ninguna enseñanza de otras partes, pura palabra y Radio Esperanza. Fue todo. Y cuando el Señor me llevó a una iglesia y empecé a ver de lo que el Señor me hablaba en muchas cosas que no entendía de la palabra. Al principio nada más me gustaban las cosas bonitas, pero las cosas así decía, no, esto no tiene por qué estar aquí. Pero, hermanos, empieza uno a ver eso cuando dice viene la aflicción, viene la persecución, vienen los problemas en la congregación. Ahí usted y yo decidimos, ¿le sigo adelante o me retracto? Hay muchos cantos que dicen no vuelvo atrás, ¿verdad? Pero muchos no nos damos cuenta que estamos yendo para atrás, hermanos, y eso es lo más peligroso. Ahora dice, la pregunta que dice, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Y el Señor responde y dice, un enemigo ha hecho esto. Y le preguntan los siervos, ¿quieres que la arranquemos, Señor? ¿Cuántos quisiéramos, verdad, que no estuvieran ciertas personas dentro de las congregaciones y que digan, ¿pero qué está haciendo este hermano aquí? O si es hermano o es primo, también a veces dicen. Pero hermano, ¿de qué está compuesta la iglesia? Lo vimos el miércoles pasado. El Señor escogió lo vil del mundo. El Señor escogió lo débil del mundo. Para que se viera la transformación que Él y solamente Él puede hacer. Ahora, dice, no arranquen nada, ni dejen lo uno y lo otro juntos hasta la siega. ¿Cuándo va a ser la siega? Cuando Cristo venga por su iglesia.
Dice, en ese tiempo el Señor, dice, dirá a sus segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Me puse a pensar un poquito más, hermanos, sin penetrarme tanto mucho, pero dice, ¿por qué dice primero que recojan la cizaña, átenla en manojos para quemarla? Y estuve pensando, Cristo vino a liberar a los cautivos, ¿verdad? Pero dice el Señor que aquel que retrocede y vuelve a caer en pecado, se hace esclavo del pecado otra vez. O sea, están atados, hermanos, no crecen. Los que vuelven otra vez a pecar, los que se alejan del Señor, los que no crecen. Pero los que crecen, el trigo tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo y dar fruto. Dios es el padre de familia, es el Dios creador. El campo es el mundo. Y la pregunta es, Dios no sembró el mal, hermanos. Y para esto necesitamos volver a ciertas citas bíblicas en las cuales nos recuerdan que dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No alcanzamos a comprender, hermanos. Tenemos una mente finita, pero lo que podemos ir entendiendo, Dios nos lo va revelando a nosotros. Por eso les leí esa promesa, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de Dios. Dice entonces, si Dios no sembró el mal, ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué Dios lo tolera? ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad, mejor si hubiera muerto ese fulano, mengano, perengano, que este niñito, o que esta jovencita, o que esta señora que hacía tanto bien? Y decimos, ese sí merecía morirse. El Señor le dice a uno de sus discípulos, Cristo dice, tú todavía no has entendido cuál es el mensaje. Vine a salvar, no a condenar. Entonces, en Eclesiastés vemos eso que, fíjese la palabra, todo lo hizo hermoso y bueno en gran manera. Dice, pero en Santiago también nos vuelve a recordar, hermanos, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces nos volvemos a hacer otra vez la pregunta, entonces ¿por qué el mal y por qué Dios soporta tolera el mal? Veamos estas reflexiones, hermanos. La ausencia de luz son las tinieblas. La ausencia de la paz es la guerra. La ausencia del amor es el odio. La ausencia del bien es el mal. ¿De dónde viene el mal? ¿Quién siembra esa cizaña? Ya vimos que es el enemigo. En Génesis vemos ahí cómo desde los inicios, hermanos, el enemigo empezó a trabajar. Dice, en Génesis 3 del 1 al 5, dice, la serpiente tentó más bien a Adán y a Eva para que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios les había dicho que no comieran. Pero ellos, desobedeciendo, cayeron en la tentación, cayeron en el pecado. Dice, Satanás les mintió acerca de la prohibición de Dios. Les mintió acerca de los resultados de la desobediencia. Y sembró desconfianza, egoísmo, envidia y diversas hierbas malas. ¿Quieres saber cómo se llaman todas esas hierbas malas? Está en Gálatas 5, donde viene el fruto de la carne. Los frutos de la carne, que ya los conocemos, hermano. Entonces, luego todavía tenemos que recordar otra cosa que nos dice en Génesis. En Génesis capítulo 5 del 1 al 3 nos dice que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Pero después, en otro versículo ahí dice que Adán engendró hijos a su semejanza, conforme a su imagen, ya después de que habían sido echados fuera del huerto del Edén. Ya habían pecado. Y se manifestó ese pecado
en su hijo Caín. Y vemos cómo a partir de ahí, hermanos, la semilla del mal ha ido creciendo en muchos corazones. Pero ahora, ¿por qué? A veces decimos, ¿por qué Dios así no desaparece ahorita a tanta gente pecadora como lo hizo con Sodoma y Gomorra? Dios sabe cuándo actuar, hermanos, y por qué va a actuar. Dios no quiere la muerte del impío, quiere que nos arrepintamos. Todavía en el libro de Génesis, cuando vienen todas las cosas terribles que vendrán sobre este mundo, hermanos, dice, y ni aún así se arrepintieron. O sea que Dios siempre está buscando que nosotros, ¿qué es arrepentirnos? Es reconocer, aquí estoy mal y ya no voy a seguirle por este camino. Voy a seguir el camino que es en Cristo Jesús, las huellas de nuestro divino Salvador y Maestro. Dice, la palabra de Dios nos dice claramente en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 19 esto. Pero el anunciaros, dice el apóstol Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ese es el propósito, hermanos, de por qué tenemos a veces conflictos como iglesia. No todos estamos en el mismo nivel espiritual, pero todos debemos de crecer. Ahora, usted y yo vamos a decidir, vamos a dejar crecer la semilla del evangelio, la semilla que Dios sembró en nuestros corazones, o dejamos crecer la semilla que el enemigo va a plantar. Usted y yo somos los que vamos a decidir. Pues ya sabemos que el destino del trigo va a ser uno y el destino de la cizaña va a ser otro. Es necesario que esto suceda, dice, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Vamos a ver estas reflexiones, hermanos. Dice, evitar el mal es cerrar las posibilidades de que se manifieste el bien. Dios nos ha dado libertad para que hagamos decisiones conforme a su voluntad o conforme a la nuestra. Si al conocer la voluntad de Dios para con nosotros la creemos y obedecemos, creceremos como el trigo. Pero tenemos que oír, saber, aprender cuál es la voluntad de Dios. En todo, por todo debemos de buscar siempre la voluntad de Dios. Hay una pregunta que a mí me hizo reflexionar, y esa pregunta fue la que me llevó a conocer al Señor. Un librito que me dieron decía, ¿qué quieres que haga? Esa pregunta la hizo Jesús y también la hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y es lo que debemos de preguntarle siempre al Señor, ¿qué quieres que haga ante esta situación? ¿Me callo o hablo? ¿Le sigo o me detengo? Siempre buscar cuál es la voluntad de Dios para todas las decisiones que vamos a tomar, hermanos. Muchas veces no vamos a entender ni a comprender. Y decimos, Señor, ¿pero por qué estoy pasando yo por esto? ¿Por qué si yo estoy tratando de crecer? Pues precisamente de eso se trata, que crezcas. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, cuando nosotros obedecemos al Señor, vamos a poder ver la mano poderosa de Dios obrando en circunstancias que nosotros no nos imaginamos. Y nosotros, dice, primeramente nosotros somos los que vamos a ser conscientes de los cambios que Dios hizo en nosotros y que nosotros nunca podríamos haberlo hecho solos, ¿o no? Claro, y estos cambios tienen que ir, hermanos, tienen que ir ayudándonos a crecer para que lleguemos a dar fruto. Dice, lo que hoy se arranca como cizaña puede ser trigo mañana. ¿Qué tal se imagina usted si cuando usted estaba sin Cristo éramos cizaña? Si cuando nosotros estuviéramos sin Cristo, el Señor hubiera fulminado con un rayo, y ahí va, por malos, ¡pum! No estuviéramos aquí, ¿verdad? ¿Y qué ejemplo tan grande tenemos con Saulo de Tarso convertido a Pablo? Pablo era malo, tenía odio en su corazón hacia los cristianos.
Por causa de él murieron muchos cristianos. ¿Qué dijo? Creo es Ananías el que dijo, si no le cambio el nombre, que dijo, ¿quieres que vaya con ese hombre, Señor? Pero si es perseguidor de la iglesia, ha hecho mucho mal a tus hijos. Tú ve. Sí, fíjense, lo que Dios hizo con Saulo, convirtiéndolo a Pablo, que dijo, instrumento escogido me es este. ¿Al malo? ¿Al perseguidor de la iglesia? ¿Al que se cree que tiene todo derecho y potestad y autoridad para llevar a los cristianos al circo romano? A ese escogió Dios. Y era cizaña. Pero cuando vino la semilla del evangelio, se convirtió en un trigo firme, fuerte, con mucho fruto. Dice, Dios nos brinda día a día la oportunidad de arrepentirnos, de levantarnos, de crecer y de ser renovados en Cristo. Si acudimos ante Él con un corazón sinceramente arrepentido, dispuestos a despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuánto le fallamos al Señor, hermanos? Entonces todos los días tenemos que estar analizándonos. Todos los días tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo debo de hacer esto? Señor, ¿qué me quieres enseñar este día? Dice el Señor, fíjense la petición que Cristo le hizo al Padre, dice, Señor, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso entonces necesitamos que la palabra de Dios, como ahorita nos está santificando a los que estamos agarrando el mensaje. Y nos va a ayudar a, oye, yo no quiero ser cizaña. Levanten la mano los que quieran ser cizaña. ¿Nadie? ¿Quiénes quieren ser trigo? Todos. Pero ese trigo tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que dar fruto. Entonces, dice, la renovación y la transformación que Dios realiza en el pecador por medio de Jesucristo es desde la raíz. Si no hemos dejado entrar al Señor a lo profundo de nuestro corazón, hermanos, estamos nada más dejando que ciertas cositas, pero dicen a veces, es que yo no puedo dejar de hacer esto porque si Cristo entró a lo profundo de su corazón, ahí está el cambio. El Señor nunca hace nada a medias. Yo se los digo por experiencia propia. Claro que después sigue un proceso en el cual todos los días tenemos que estarnos examinando a través de la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice, esa renovación y esa transformación debe ser desde la raíz. Dice, si Dios hubiese terminado con Adán, hermanos, después de que desobedeció, ¿dónde estaría la humanidad? Si Dios hubiera anulado, desaparecido al pueblo de Israel, ¿dónde estuviera la iglesia? ¿Se pone a pensar? Eran malos, desobedientes, le dieron la espalda a Dios, pero Dios encuentra siempre corazones, hermanos. Con Noé era uno nada más y su familia. Y Dios volvió a poblar todo el mundo. ¿Cuánto más ahora a través de su Hijo Jesucristo? Como humano, toda la raza humana está perdonada. Pero no todos les interesa saber que Dios les perdonó, porque dice que la palabra dice que Cristo pagó por todos. ¿Pero quiénes se salvan? Los que creemos. Los que creemos que en el nombre de Jesucristo hay poder, los que creemos que Jesús pagó todos nuestros pecados, nos liberó de toda condenación, por eso dice en Romanos, justificados pues por la fe, ¿qué pasa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es para los que no andan en la carne, sino para los que andan en el Espíritu. Por eso, hermanos, dice ahora, como iglesia, debemos de aprender la enseñanza que nos da en la tercera cita bíblica, que es Mateo 25, del 1 al 13. Hermano Tony, ¿la tiene, por favor? Léalo, por favor. 25, Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
frente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Fíjense en esta parábola, hermanos, donde habla de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Unas estaban preparadas, las otras creían que estaban preparadas, pero no lo estaban. Estas enseñanzas de las 3 parábolas, hermanos, donde nos habla sobre los terrenos, y vemos que hay un corazón que da fruto, pero aún después de dar fruto, para el creyente es necesario que haya crecimiento, que haya madurez espiritual. Vamos a ver muchas cosas, todos vamos, no quiere decir que si un hermano es así o es asá con tacha, no quiere decir que no sea salvo, pero tenemos que, el único que va a decidir eso, el único que sabe eso es el Señor. Lo que nosotros debemos de pedirle a Dios es que no seamos piedra de tropiezo, porque hay una sentencia, ¿verdad? Para el que es piedra de tropiezo, dice que más le valdría amarrarse al cuello una piedra de molino y echarse al mar. Nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo, sino de bendición. Dice, creo es en el libro de Hebreos, donde dice que debemos de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, y a seguir adelante. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir a un hermano que está desanimado, a una hermana que está desanimada, es que usted siga adelante, siga al Señor, olvídese de todo lo demás? La cuestión, hermanos, es que dice que las insensatas no tomaron consigo aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Y alimentamos nuestro espíritu, hermanos, con el Espíritu Santo cuando nos alimentamos de la palabra y nos vamos ajustando a la palabra de Dios. Si el Señor, por ejemplo, nos dice, no maldigas, no tenemos por qué maldecir. Si el Señor dice, aun cuando tu enemigo lo vieras en necesidad, dale de comer a tu enemigo. Y tantas otras indicaciones que nos da el Señor, pero lo más fácil para nosotros, hermanos, si no se le graban las porciones bíblicas o las advertencias, lo que debemos de hacer es tener siempre en la mira a Cristo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo difamaron? Hay que hacer lo mismo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo ofendieron? Hay que hacer lo mismo. ¿Qué hay que hacer cuando nos desprecian, cuando se burlan de nosotros? Hacer lo mismo que hizo Cristo. Pero muchas veces el orgullo de nosotros, aún el orgullo religioso, es tan fuerte, hermanos, tan fuerte, que nos mueve a ningunear a los demás, creer que nada más nosotros somos los dueños de la verdad. Pero todo el que tenga a Cristo es dueño de la verdad, porque Él es la verdad. Entonces, aquí dice también, hermanos, dice que todas se durmieron porque aparentemente el esposo se tardaba. Pero ¿qué dice el Señor? No es tardanza, sino que el Señor no quiere que nadie se pierda. Se sigue anunciando, hermanos, como aquí dice que se escuchó el anuncio, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se está escuchando por todos lados que Cristo viene pronto. ¿Y cuántos de nosotros todavía no estamos listos, hermano? Todavía traemos el corazón cargado de rencores, de resentimientos y como que el Señor nos debe mucho.
¿Cuántos de ustedes creen que Dios les debe algo? Él no nos debe nada, nos ha dado mucho más de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Somos nosotros los deudores con Él. Somos nosotros los que fallamos a cada momento. Y no crea que yo me salgo del grupo. No, yo tengo que reconocer todos los días en qué todavía necesito que el Señor trabaje en mí. Pero así cada uno de nosotros tenemos que responsabilizarnos, hermanos, para no ser cizaña, no dejar que el enemigo nos use para dividir la iglesia, no dejar que el enemigo venga y cree enemistades cuando que el Señor quiere que nos tratemos como familia. Pero como ya ahorita se está perdiendo el concepto de la familia, ya no se sabe ni quién es el papá ni quién es la mamá. Como que también se nos está olvidando a nosotros que nuestro Padre es Dios y que es a Él al que vamos a tener que rendir cuentas y que Él no quiere que nosotros nos vayamos a ese lugar que no fue preparado para nosotros, hermanos. Porque miren lo que dice el Señor aquí. Llega a Él y entonces las insensatas se dan cuenta de que no tienen el suficiente aceite y quieren que las otras le compartan. Aquí es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos. Dice, pero bueno, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó después? Se cerró la puerta. ¿Se acuerdan cuando Dios cerró la puerta de la arca de Noé? Cuando Dios cierra, no hay quien abra. Y cuando Dios abre, no hay quien cierra. Cerró la puerta. Después vienen las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Cuántos de nosotros le vamos pudiéramos decir, ojalá y no, hermano? Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no me fui yo con la iglesia? ¿Por qué no me fui en el arrebatamiento? Señor nos va a hacer conscientes de por qué, hermanos. Señor no es injusto. La cuestión es que estamos adormecidos y no queremos despertar de ese sueño. Cerró la puerta, después vienen las otras vírgenes pidiéndole, Señor, Señor, ábrenos. Dice, mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esto está a la par de Mateo 7:21, hermanos. Acuérdense que dice que muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos y echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Por eso dice el Señor en el versículo 13, velad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sabemos que viene. Pero hagamos un análisis, hermanos, con esta enseñanza. Es Dios hablándonos a todos nosotros. No crea que yo nada más soy instrumento. Es Dios llamándonos a la iglesia para que nos preparemos, para que nos despojemos de todo aquello que le esté estorbando para crecer, para dar fruto como el trigo. No nos engañemos como Adán y Eva, hermanos. Satanás es experto en engañar. Y dice el Señor que inclusive nosotros nos podemos engañar diciendo, yo no tengo pecado. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Reconozcamos humildemente delante del Señor cuál es nuestra condición y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia, pero si los ocultamos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Hay que ver, hermanos, esta enseñanza que nos trae el Señor sobre estas tres parábolas. ¿Qué clase de terreno es su corazón? ¿Qué clase de terreno es su corazón? ¿A cuál de los dos grupos pertenece? ¿Las vírgenes prudentes o las insensatas? ¿O es trigo o cizaña? Eso solamente usted lo puede responder. Porque Dios nos da la capacidad de examinarnos a la luz de su palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, hemos escuchado tu palabra, Señor, y sabemos que tenemos muchas cosas todavía
de las cuales necesitamos ser renovados, transformados, Señor. Ayúdanos, Padre, sobre todo en las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, en la carta a los Corintios, que serán descubiertas todas las cosas, quedarán al descubierto, sobre todo las intenciones del corazón. Señor, tal vez eso fue lo que condenó a aquellos muchos que dijeron, que profetizaron, que echaron fuera demonios y que hicieron muchos milagros en tu nombre, Señor. Ayúdanos a ver con qué intención te estamos sirviendo, Señor. Y ayúdanos para que cuando vengan las pruebas, las aflicciones, las tentaciones, podamos permanecer firmes en la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos para no bajar la guardia, Señor, porque sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento. Pero aún, Señor, si no nos toca ver con estos ojos la venida de Cristo, sabemos que los que han muerto en Cristo serán los primeros en resucitar, Señor. Pero tú vienes por tu iglesia, por la que está preparada, Señor. Ayúdanos, pues, Padre Santo, para que no nos tome desprevenida tu venida y podamos reconocer que te necesitamos todos los días de nuestra existencia terrenal, que te necesitamos a cada momento. Y ayúdanos, Señor, para hacer luz en este mundo y no tinieblas. Ayúdanos para ser instrumentos de honra y de bendición para los demás y nunca piedra de tropiezo. Ayúdanos, Señor, para no caer en tentación y líbranos y protégenos de todo mal. Todo esto te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro bendito Salvador y Señor. Amén.